Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. C61. Hogwarts. Nunca había oído hablar de esta escuela. ¿Es una nueva forma de engañar a la gente? Ignóralo, Hermione. Comamos primero. Tras leer la carta de invitación de Hogwarts, el señor Granger quedó completamente desconcertado por su contenido. Los colegios famosos de Londres no incluían un nombre como Hogwarts, así que pensó que podría ser una mentira. Mañana planeaba preguntar por la comunidad si algún forastero había estado cerca. Sin embargo, Cain esperaba con ilusión los próximos acontecimientos. Una vez que los Granger aceptaran la situación, esperaba encontrar la oportunidad de solicitar una visita al mundo mágico. Una vez que encontró la manera de entrar, Cain pudo establecer tratos comerciales con magos. Pociones, objetos alquímicos y diversos artefactos mágicos lo entusiasmaban. La sola idea de estos bienes mágicos despertó su deseo de comerciar, y de haber sido posible, habría gastado todo el oro que había traído consigo. Las células de esas criaturas mágicas por sí solas tenían un valor inmenso para él. Si la investigación salía bien, creía que la gente común del mundo Marvel podría adquirir algunas habilidades de las criaturas mágicas. Los dragones, fénix y otros seres míticos podrían ser fuentes de un poder extraordinario, aunque obtener estas habilidades sería un desafío. Aún así, la perspectiva ofrecía esperanza. No es un truco, señor Granger. De repente, un vacío se apoderó de la casa, y entonces una maga alta y delgada apareció en la sala. Aunque parecía mayor, se mantenía erguida con un traje de hechicera medieval, emanando un aire de aristocracia. El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería lleva 1000 años fundado y ha formado a muchos magos destacados para el mundo mágico. Hermione Granger es una maga nata, por eso recibió una invitación a Hogwarts. En el pasado, deberían haber ocurrido varios sucesos inusuales relacionados con la señorita Granger. Tras presentarse brevemente y presentar a Hogwarts, la profesora McGonagall sacó su varita. Con un movimiento rápido, transformó un mueble en varios cachorros, que brincaron alrededor de la pareja Granger, para luego volver a convertirse en un sofá momentos después. ¡Oh, qué genial! Los Granger quedaron atónitos ante la transformación. Era su primer encuentro con tales habilidades mágicas, y gracias a las palabras de la profesora McGonagall, comenzaron a recordar extraños incidentes de la infancia de Hermione. «Señora McGonagall, ¿está diciendo que mi hija es maga?», preguntó el señor Granger, todavía incrédulo. Sí, señor Granger. Hogwarts puede ayudar a la señorita Granger a controlar su magia para que no experimente los arrebatos mágicos que tuvo cuando tenía 8 años. Incluso el peculiar comportamiento de Hermione de niña salió a la luz. Los Granger empezaban a confiar en las palabras de la profesora McGonagall, pero tenían reservas sobre la idea de que su hija fuera a una escuela de magia. Los Granger recurrieron a Hermione para pedirle su opinión. Su hija, que siempre había demostrado una inteligencia superior a la de su edad, sentía, comprensiblemente, curiosidad y entusiasmo. ¿Puedo ir a la escuela de magia? ¿Hay magos y criaturas mágicas como en los cuentos de hadas?, preguntó Hermione con entusiasmo. Por supuesto. Hogwarts es exclusivamente para magos, y todos los estudiantes allí son jóvenes magos como tú, respondió la profesora McGonagall. Tras oír estas palabras, Hermione Granger no pudo contener la emoción. Se giró hacia sus padres y exclamó: «Papá, mamá, ya lo he decidido. Voy a Hogwarts». Los Granger se tomaron un momento para discutirlo entre ellos antes de acceder a la petición de Hermione. «De acuerdo, pero profesora McGonagall, ¿podemos visitar a Hermione en Hogwarts?», preguntó el señor Granger. En principio, los muggles no son bienvenidos en el mundo mágico, ya que puede ser peligroso para ellos entrar sin guía. Sin embargo, el calendario de vacaciones de Hogwarts coincide con el de otros colegios, lo que permite a Hermione regresar a casa durante las vacaciones de invierno y verano, explicó la profesora McGonagall. Al ver que los Granger todavía parecían un poco confundidos, agregó: «Los muggles son gente común que no sabe de magia, pero aún pueden usar mensajeros para comunicarse en la escuela». Los Granger asintieron, entendiendo, y siguieron haciendo preguntas sobre Hogwarts y el mundo mágico.
Para ellos, era un reino completamente nuevo, y Cain escuchaba atentamente. Aunque ya estaba familiarizado con gran parte de la información, fue fascinante escucharla de la propia profesora McGonagall. Entonces, mañana a las 10 de la mañana, guiaré a los nuevos estudiantes a comprar los materiales necesarios que se indican en el aviso. Los Granger son bienvenidos a acompañarnos en este primer viaje, añadió. Después de decir esto, la profesora McGonagall asintió levemente a los Granger y luego usó aparición para desaparecer de la habitación. Oh, es difícil creer que mi hija sea una maga, dijo el señor Granger, todavía tratando de asimilar la revelación. Después de que la profesora McGonagall se fue, la familia Granger vibró de emoción y felicidad hasta que notaron a Cain sentado tranquilamente cerca. Disculpe, señor Pent, solo y lo entiendo, señor Granger. Para ser sincero, me quedé igual de sorprendido cuando vi el sofá transformarse en un cachorro hace un momento. Los magos legendarios realmente existen entre nosotros, respondió Cain, fingiendo asombro y sonriendo con cierta vergüenza. Señor Granger, aunque le hice esa petición poco después de conocernos, me sentí obligado a pedirla. Ahora que he presenciado tanta magia, creo que si pierdo esta oportunidad, me arrepentiré profundamente. ¿Puedo experimentar el mundo mágico con la señorita Granger mañana? Los Granger intercambiaron miradas, sin saber cómo responder, luego miraron a Hermione en busca de sus pensamientos. Hermione, sintiéndose animada, dijo: Papá, creo que está bien. Solo quiere ver el mundo mágico, y como lo invitaron a cenar, estoy segura de que estará con nosotros. Una vez que Hermione dio su aprobación, los Granger asintieron. Cain les agradeció efusivamente y quedó en reunirse con ellos a la mañana siguiente. Después, disfrutaron de una deliciosa cena juntos. Para la familia Granger, no solo se había resuelto el problema del equipo de su clínica, sino que también estaban entusiasmados con la nueva identidad de su hija como maga. Fue un momento de celebración. La mañana siguiente Cain llegó a la casa de los Granger 5 minutos antes de la hora señalada por la profesora McGonagall. Cuando llegó la profesora McGonagall, Hermione corrió a presentar a Cain. La profesora McGonagall prestó poca atención a la presencia de otro Muggle en el mundo mágico, sabiendo que tal oportunidad era poco común. Sin la guía de un mago, sería imposible para los Muggles acceder al mundo mágico, dado que había hechizos para repelerlos en cada intersección que conducía a él. Además, el Ministerio de Magia contaba con personal dedicado a borrar recuerdos. Si algún Muggle intentaba investigar el mundo mágico, llamaría la atención de estos funcionarios. Bajo la guía de la profesora McGonagall, pronto llegaron al caldero chorreante. Entra por aquí, pasa por alto el bar y te encontrarás en camino al callejón Diagon, donde la señorita Granger puede comprar todos los útiles escolares que figuran en el aviso, indicó. Mientras se dirigían al pequeño patio detrás del caldero chorreante, la profesora McGonagall les mostró cómo acceder al mundo mágico golpeando 3 veces un conjunto específico de ladrillos en la pared. Los ladrillos giraron y abrieron un pasadizo hacia el reino mágico. Bienvenido al callejón Diagon, anunció. Chapter 62. C62. El callejón Diagon y el mundo exterior eran como dos reinos distintos, cada uno con su atmósfera y encanto únicos. El repentino cambio transportó a los Granger a una época que evocaba la Edad Media. Casi todos los que caminaban por la calle adoquinada iban vestidos de magos o brujas, con sus túnicas ondeando al viento mientras recorrían la bulliciosa calle. Los edificios, adornados con intrincados diseños y piedra antigua, contribuían aún más al ambiente retro que los rodeaba. El mundo mágico solo puede usar galeones, sicles y knuts, explicó la profesora McGonagall mientras paseaban. Acabamos de pasar por la tienda de túnicas de Madame Malkin, una tienda de varitas y otros establecimientos que venden artículos nuevos. Ahora, vamos a Gringotts a cambiar dinero. Le pido disculpas, señorita Granger, pero después de Gringotts, tendré que acoger a otros jóvenes magos. Mientras guiaba a la familia Granger en un recorrido por el callejón Diagon, la profesora McGonagall les explicó las distintas tiendas que encontraron, incluidas tiendas de ropa a medida, tiendas de varitas, tiendas de pociones mágicas y, por supuesto, la ilustre Gringotts. Tras llegar a la imponente entrada de Gringotts, el banco del mundo mágico, la profesora McGonagall se despidió, indicando que tenía una agenda apretada. Acompañaría a 7 jóvenes magos de familias muggles, y había mucho que lograr en un tiempo limitado. Al entrar los Granger a Gringotts, quedaron atónitos al ver a los goblins merodeando por allí. Era su primer encuentro con criaturas distintas a los humanos, y la experiencia fue realmente reveladora. Los duendes, con sus rasgos afilados y ojos penetrantes, se movían con un aire de autoridad, administrando la riqueza de los magos con precisión. Hermione los condujo hasta un mostrador de servicio, donde presentó la carta de aceptación de Hogwarts al duende de turno. Tras examinar el documento con sus ojos entrecerrados, el duende levantó la vista y dijo: se cambian 5 libras por un galeón. Los estudiantes de Hogwarts tienen una cuota anual de intercambio de 200 libras.
Esto equivalía a aproximadamente 40 galeones, más que suficiente para un estudiante de primer año. Los artículos más caros de la lista solían ser varitas y libros de texto, mientras que otros artículos esenciales como ropa, calderos e ingredientes mágicos eran relativamente económicos. Además, los duendes solo permitían el cambio de libras por galeones bajo ciertas condiciones, específicamente para los estudiantes de primer año de Hogwarts. Disculpe, ¿cómo se intercambia oro por galeones? Preguntó Cain, ansioso por comprender el proceso. El duende miró a Cain con curiosidad antes de responder. Se pueden cambiar 5 gramos de oro por un galeón, y no hay un límite superior para la cantidad que se puede cambiar. Cain había previsto esta tasa de conversión, sabiendo que el contenido de oro en una libra era de tan solo 1 gramo. Comprendió que los goblins debían tener en cuenta el desgaste de las monedas, lo cual podía influir en el tipo de cambio. Tras pensarlo un momento, Cain sacó 10 ladrillos de oro de 500 gramos del maletín que llevaba y los colocó sobre el mostrador del goblin. Por favor, cámbialos por 1000 galeones y, si es posible, ¿podrías proporcionarme una de tus bolsas de extensión? Gringotts proporciona a cada uno de sus principales clientes una bolsa de extensión no rastreable, declaró el duende con un dejo de sorpresa en el tono. ¿Puedo preguntar si este caballero planea abrir una bodega personal en Gringotts? Tras ver los 10 ladrillos de oro, el duende se irguió, asombrado de que un mugle pudiera gestionar una transacción tan sustancial. Los Granger también quedaron desconcertados. La cantidad de oro que Cain había presentado equivalía a casi medio año de ingresos para su familia. Cain, al notar sus expresiones, sonrió y les aseguró: planeo comprar más objetos mágicos, señorita Granger. Si necesitan algo, no duden en hacérmelo saber. El señor Granger puede invitarme a una copa después de que terminen sus asuntos, ¿de acuerdo? Después de este intercambio, el duende, cuyo nombre era Sola, rápidamente abrió una bodega personal para Cain y le entregó una bolsa de dinero llena de 1000 galeones. Una vez que Cain finalizó el arreglo para su bóveda personal, intercambió otros 2000 galeones para almacenar allí, impresionando aún más al goblin. A los ojos de los goblins, la distinción entre magos y mugles era insignificante. Lo que más importaba era la riqueza. Su jerarquía social se inclinaba hacia los ricos, y la transacción de Cain lo situaba en una posición ventajosa ante sus ojos. Al salir de Gringotts, Cain guardó los galeones en su maletín, que era básicamente una mochila espacial, y luego le entregó a Hermione Granger el bolso extensible sin costuras. Señorita Granger, esto es para usted. Prefiero el nuevo maletín de Buxy al que tiene, dijo sonriendo. Hermione se quedó atónita ante el inesperado regalo y abrió mucho los ojos de sorpresa. Miró a su padre, buscando su aprobación. Tras un asentimiento del señor Granger, Hermione aceptó el bolso con una sonrisa radiante. Pronto descubrió que contenía 3 metros cúbicos de espacio, un regalo increíble que solía estar reservado para los clientes selectos de Gringos. Esto significaba que podía ir a Hogwarts sin la molestia de cargar con una maleta. Simplemente podía llevar este bolso. Cain sugirió: señor y señorita Granger, separémonos un rato. También tengo mucha curiosidad por los artículos del mundo mágico. Sin embargo, la señorita Granger debería priorizar la compra de todo lo que aparece en su carta de admisión. Me parece bien. Nos vemos en el bar al que fuimos al mediodía, señor Cain, respondió Hermione con la voz llena de entusiasmo. Quizás era la emoción de estar en el mundo mágico lo que la hacía sentir como un pájaro que regresa a su nido. Tras separarse, el primer destino de Cain fue Flourish and Blotts, la famosa librería. El callejón Diagon sin duda hacía honor a su reputación. El estrecho callejón conducía directamente a Gringotts por un extremo y al callejón Nocturne por el otro, un lugar que Cain no tenía intención de explorar. Flourish and Blotts era un tesoro de conocimiento, ofreciendo tanto libros sobre el mundo mágico como números anteriores del profeta. Cain dedicó mucho tiempo a curiosear por los estantes, seleccionando finalmente 170 libros de magia, así como 100 ejemplares del periódico. La librería también le proporcionó una maleta de extensión sin rastro, una valiosa adición a su creciente colección de objetos mágicos. Después de salir de la librería, Cain se dirigió a la botica de Slughorn, donde compró una variedad de pociones e ingredientes mágicos. Desafortunadamente, no había muchas pociones creadas por el propio Slughorn a la venta. Sus creaciones solían agotarse casi inmediatamente después de llegar a los estantes. A pesar de esto, Cain logró adquirir algunos artículos esenciales para sus próximas aventuras. En su camino de regreso, Cain pasó por Gringotts una vez más para cambiar más oro por galeones, ansioso por asegurarse de tener suficiente dinero para que le durara todo su tiempo en el mundo mágico. Cuando terminara de comprar, si los dueños de las tiendas del callejón Diagon se comunicaran, sin duda descubrirían que una persona, Cain, había aumentado significativamente su facturación ese día. Toda la experiencia fue emocionante, y Cain sintió una gran satisfacción al explorar el encantador mundo que lo rodeaba. Esta aventura no solo amplió sus conocimientos, sino que también profundizó su aprecio por las maravillas de la magia.
Cada interacción y descubrimiento fue un paso más hacia su objetivo más amplio: integrar las maravillas del mundo mágico en su vida. Cuando se acercaba el mediodía, Cain se preparó para reunirse con Hermione y sus padres, ansioso por compartir historias de sus exploraciones y los increíbles objetos que había reunido. Chapter 63. C63. Cain, mira. Mi hechizo está funcionando, exclamó Hermione Granger, con los ojos abiertos de emoción mientras veía el pan flotar sin esfuerzo en el aire ante ella. Tras solo 2 días de práctica, había lanzado con éxito su primer hechizo. Es increíble, Hermione, elogió Cain, genuinamente impresionado. Desde su visita al callejón Diagon, Cain había alquilado una pequeña casa con jardín a solo una calle de la casa de los Granger. Esta proximidad facilitaba que Hermione lo visitara de diario, con solo 20 minutos a pie separándolos. Cain conocía la pasión de Hermione por la magia y su afán por aprender más. Tras regresar del callejón Diagon, les imploró a sus padres que le permitieran pasar tiempo con Cain para leer libros y comprender mejor el mundo mágico. Al principio, la señora Granger estaba algo preocupada por las frecuentes visitas de su hija. Para calmarla, había acompañado a Hermione a casa de Cain un par de veces. Sin embargo, la señora Granger no tardó mucho en darse cuenta de que Hermione y Cain estaban simplemente absortos revisando textos mágicos, hablando del profeta o examinando diversos materiales mágicos. Cuando las conversaciones se aburrían, leían juntos, y la hora del almuerzo transcurría en animadas conversaciones. Tras observar su rutina durante un par de días, la señora Granger se aburrió. Los temas relacionados con la magia escapaban a su comprensión, así que finalmente se disculpó para regresar a la clínica dental que dirigía con su esposo. Aunque sentía que no había aprendido mucho durante su estancia allí, la reconfortaba saber que Hermione estaba a salvo con Cain. A pesar de sus escasas interacciones, le quedaba claro que Cain y Hermione compartían una profunda pasión por la magia, incluso más intensa que la de su marido. Mientras tanto, la colección de libros de Hermione seguía siendo insuficiente. Aunque los Granger habían pedido prestados algunos galeones a Cain durante su excursión al callejón Diagon, estos fondos solo habían cubierto el coste de unas cuantas prendas nuevas para Hermione. En contraste, la extensa colección de Cain incluía cientos de libros de magia, habitaciones llenas de materiales mágicos y libros de texto avanzados que serían demasiado caros para su familia. Los artículos más baratos de la librería eran los libros de texto de Hogwarts, que aún representaban un gran esfuerzo económico para familias como los Weasley. Cain recibió las visitas de Hermione con los brazos abiertos. Reconoció su extraordinario talento, especialmente su aptitud para la elaboración de pociones, pues había logrado preparar una durante su segundo año en Hogwarts, una hazaña que incluso a los graduados más experimentados les costaba lograr en su primer intento. Con semejante don, si Hermione se dedicase a la elaboración de pociones, podría fácilmente convertirse en una maestra, quizá incluso superando al renombrado Severus Snape. Hermione, ¿puedo probarlo yo también?, preguntó Cain, cogiendo una de las varitas de segunda mano que había comprado. Tras ver la demostración de Hermione, se sintió inspirado. Sin embargo, su entusiasmo se vio atenuado por la frustración. La selección de varitas en Ollivanders había sido desalentadora. El anciano se había negado a venderle una, asumiendo que Cain era simplemente un mugle. Wingardium Leviosa, gritó Cain con voz decidida. Auge. La varita se hizo añicos en su mano, recordando el desastroso resultado de su intento anterior. En total, había gastado 7 galeones en varitas que ahora estaban en ruinas. Dios mío, ha vuelto a explotar, exclamó Hermione, con una mezcla de emoción y preocupación. No debes ser mugle. Según Orígenes de la Magia, debes tener poderes mágicos. Pero si es así, ¿por qué no puedes usarlos? Si fueras un mugle de verdad, la varita ni siquiera reaccionaría así. Cain solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Hermione, llena de entusiasmo, pasó las páginas de un grueso tomo de magia y leyó en voz alta. Quizás tu técnica es incorrecta. O quizás la varita simplemente no encaja bien. ¿Pero por qué el señor Ollivander no lo ve? Las palabras de Hermione fluían rápidamente, casi como una ametralladora, mientras continuaba especulando. Cain reflexionó sobre el asunto, consciente de que la magia en el universo de Harry Potter era mucho más compleja de lo que creía inicialmente. Sería una verdadera lástima no poder aprender ni siquiera una fracción. Sin poder mágico, actividades como preparar pociones o volar en escobas estarían completamente fuera de su alcance. En los últimos 2 días, Cain había absorbido una cantidad considerable de información de los libros. Inicialmente, había asumido que el poder mágico era una habilidad inherente a los magos. Sin embargo, pronto descubrió que muchos textos sugerían que, en realidad, provenía de la sangre, es decir, se transmitía de padres a abuelos. Este concepto guardaba similitudes con la idea del chakra. Al igual que el poder mágico se determinaba al nacer y no podía cultivarse a menos que lo otorgara una fuerza externa.
Cain especuló que los magos podrían heredar sus habilidades mágicas de vínculos ancestrales con criaturas mágicas u otras razas conocidas por poseer poderes mágicos innatos. Consideraba que esta teoría era plausible, sobre todo considerando que él mismo parecía carecer de cualquier rastro de poder mágico. Aunque la magia ofensiva del mundo de Harry Potter no fuera extraordinariamente poderosa, existía una gran cantidad de hechizos prácticos que aprender. El encantamiento desilusionador, el hechizo de aparición y la transfiguración eran solo algunos ejemplos de magia que ansiaba dominar desesperadamente. Hizo una comparación entre el ninjutsu y la magia mágica, observando que mientras uno se centraba principalmente en el combate, el otro estaba orientado a la mejora de la vida y la asistencia. Cain estaba decidido a no renunciar a la magia solo por carecer de poder innato. Consideró la posibilidad de utilizar el virus extremis para liberar su potencial. Para Cain, el virus extremis era una gran promesa. Su característica más impresionante era su capacidad para reprogramar el ADN del usuario, activando eficazmente las secciones del cerebro responsables de la reparación corporal. Para ilustrarlo, comparó el cuerpo humano con una computadora. Extremis funcionaba como el software antivirus y de reparación principal. Cualquier nueva instalación de software debía ser analizada por Extremis. Si el análisis era exitoso, la instalación podía continuar sin problemas. Sin embargo, si el escaneo fallaba, existía el riesgo de explosión, aunque la probabilidad de que esto ocurriera se reducía significativamente debido a la fusión de Cain con las células de Ashirama. Cain contempló la posibilidad de recolectar sangre de criaturas mágicas para investigar más a fondo su propia sangre. Si lograba una fusión exitosa sin causar un desastre, podría inyectarse el suero sanguíneo de seres mágicos para obtener poder mágico. ¿Cain? Señor Cain. La voz de Hermione interrumpió sus pensamientos, devolviéndolo a la realidad. Preocupada por su aparente ensimismamiento, se acercó a él con aire compasivo. Después de llegar a Hogwarts, prometo investigar tu situación. Dumbledore, el mago más poderoso de este siglo, sin duda conocerá tus circunstancias únicas. Solo espera las buenas noticias. Lo tranquilizó Hermione. Cain sonrió ante su optimismo. Gracias, señorita Granger. Eso significa mucho para mí. Llámame Hermione. Creo que ahora somos amigas, y las amigas nos ayudamos mutuamente. Con una expresión decidida, continuó. Has sido tan generoso con los libros de magia de esta habitación y los materiales que prácticamente has abierto una biblioteca para mí. Ayudarte con esto es lo mínimo que puedo hacer. Cain asintió, agradecido por su disposición a ayudar. Hermione, hay algo que me gustaría discutir contigo. Chapter 64. C64. Invertir en mí. Cain, ¿de verdad soy tan buena? Digo, ahora mismo solo soy una estudiante, dijo Hermione, intentando parecer tranquila mientras se dirigía a Cain. Cain negó con la cabeza. Aprendiste 3 hechizos en 10 días, Hermione. No dudes de tu talento. Este es tu primer contacto con el mundo mágico, y no es imposible esforzarse para convertirse en un Merlín contemporáneo. Hermione sintió una oleada de felicidad al ser valorada y reconocida por sus talentos fuera de la escuela. Cain también mencionó que podría patrocinar todos sus gastos en el mundo mágico, incluidas costosas escobas voladoras y mascotas. Hermione Granger no actuaba por avaricia. Más bien, consideraba la propuesta de Cain una validación personal de sus habilidades. Si él no valoraba su talento, ¿por qué se esforzaría tanto por conquistarla? Me gustaría ir a casa y hablarlo con mis padres. Personalmente, me inclino a estar de acuerdo con la propuesta, respondió Hermione, conteniendo la emoción que la embargaba. Ella creía que una decisión tan importante debía ser compartida con sus padres antes de asumir cualquier compromiso. Claro que es mejor informarles a los señores Granger sobre este asunto. Hermione, planeo abrir una tienda de comestibles en el mundo mágico para reciclar algunos artículos mágicos. Puede que me quede un buen tiempo en el callejón Diagon, explicó Cain. Cain contempló el mundo mágico y lo encontró deficiente. La comunidad mágica británica, con sus varios miles de habitantes, se había fragmentado en numerosas facciones, incluyendo 28 familias de sangre pura, Hogwarts, el Ministerio de Magia y otras. Cada facción tenía su propio estilo y navegar entre ellos podía resultar bastante complicado. Tras reflexionar un poco más, Cain concluyó que el mundo mágico le parecía demasiado superficial para sustentar sus ambiciones. El número de magos era demasiado limitado, y su desprecio por los objetos muggles complicaba las cosas. Además, existían departamentos de gestión para los objetos relacionados con los muggles. Su plan inicial de comunicarse con el mundo mágico parecía cada vez más improbable. La opción más viable era ganar oro en el mundo muggle, canjearlo por galeones en Gringotts y luego regresar al mundo mágico para comprar pociones y criaturas mágicas. Tras la partida de Hermione, Cain hizo un inventario de sus compras. El objeto más valioso que adquirió fue un libro de hechizos, pero también era uno de los más comunes, algo que cualquiera con suficiente dinero podía comprar en una librería.
También había adquirido algunas pociones, incluyendo algunas valiosas para la sangre, el veneno y la curación de heridas. Una poción más cara, la poción multijugos, no le servía de nada, pues ya conocía la técnica de transformación. Las pociones de belleza y los ungüentos para quemaduras también tenían valor. Si se pudieran producir en masa, traerlos de vuelta al mundo Marvel podría generar ganancias significativas. Sin embargo, la poción más preciada, Felix Felicis, era difícil de refinar y rara vez circulaba en el mercado, aunque atraía a muchos compradores ansiosos. Claro, todavía tengo que ir al callejón nocturno a comprar cosas, reflexionó Cain. Tras pensarlo un momento, decidió enviar un clon de sombra al callejón nocturno por un rato. Sería una opción segura. Si alguien intentara engañarlo, dejaría que el clon de la sombra se encargara con un explosivo. Nocturne Alley era una calle menos vigilada, y el suministro de bombas de Cain podría destruir fácilmente toda la calle sin que nadie sospechara de él. Con esa decisión tomada, Cain partió hacia el callejón Diagon. Recordó la ubicación del caldero choreante, y el encantamiento repelente de mugles no le supuso un gran problema. Aunque los mugles normalmente se verían afectados por el encantamiento, Cain podía ignorarlo gracias a su dominio del chakra. Al llegar al caldero choreante, Cain encargó algunos artículos y obtuvo valiosa información de Tom, el posadero. Descubrió que las dos calles detrás de Gringotts albergaban principalmente a magos, con varias propiedades disponibles para la venta o el alquiler. La mayoría de los magos optaban por alquilar porque comprar una propiedad era demasiado caro. Las casas equipadas con encantamientos de extensión permanentes sin rastro eran aún más caras. Muchos magos que habían trabajado en el Ministerio de Magia durante años no podían permitirse ese tipo de residencias. Desde el exterior, estas casas podrían parecer pequeñas, quizás de apenas unas pocas puertas. Sin embargo, una vez dentro, podían llegar a tener 200 o 300 metros cuadrados. Estas propiedades suelen costar alrededor de 10.000 galeones. Cain aprendió que abrir una tienda también era un proceso engorroso. Requería informar al Ministerio de Magia y obtener los permisos necesarios. Este procedimiento era complejo y exigía mucho a los solicitantes. Por otro lado, nadie prestaba mucha atención a Nocturne Alley. Si alguien tenía una casa, podía abrir una tienda allí en cualquier momento. Tras salir del caldero choreante, Cain se sintió satisfecho con la útil información que había recopilado. Quizás después de unas copas de cerveza de mantequilla, el viejo Tom se sintió generoso y le indicó a Cain la dirección correcta para comprar una casa. Cain se dirigió primero a Gringotts para intercambiar suficientes galeones por sus compras. Sola, un goblin de allí, se mostró especialmente entusiasmado con la llegada de Cain. Tras facilitar una transacción tan sustancial, Sola incluso mejoró la seguridad de la bóveda personal de Cain. Cualquier nivel inferior simplemente no sería suficiente. Había numerosos lugares donde los magos se congregaban, como el callejón Diagon y Oxmeade. Algunos incluso vivían junto a mugles o residían en sus propias mansiones, disfrutando de cómodos medios de transporte como los polvos flu de las apariciones. Cain no tenía ninguna opción disponible por el momento, pero aún podía considerar comprar una casa en Oxmeade en el futuro. Una vez que lo hiciera, podría solicitar establecer una red flu tanto en Oxmeade como en el callejón Diagon. Afortunadamente, comprar una casa en el callejón Diagon no requería la aprobación del Ministerio de Magia. Existía una organización dedicada a la venta y el alquiler de propiedades, semioficial y semipopular, sujeta a la revisión del ministerio, pero sin poder real de gestión, similar a un intermediario. Siguiendo las instrucciones de Tom, Cain se dirigió a la organización de viviendas, donde descubrió que Oxmeade también tenía propiedades en venta. Sin embargo, Cain aún no había visitado Oxmeade y no traía suficiente dinero hoy, así que decidió esperar por el momento. Tras explorar un rato, Cain eligió una casa que llevaba mucho tiempo vacía. Tenía 3 plantas y un espacio interior de unos 360 metros cuadrados, con un precio de 9.800 galeones. La casa estaba bien ubicada y era segura, pero su alto precio probablemente disuadió a los posibles compradores. Una vez que el personal se dio cuenta del interés de Cain en comprar, notificaron rápidamente al propietario. En menos de una hora, llegó un mago para cerrar la venta. Probablemente preocupado de que Cain cambiara de opinión, el propietario aceptó el trato inmediatamente después de confirmarlo. Cain pagó los 9.800 galeones, asegurándose el contrato y el control de la casa. Ahora tenía un lugar al que llamar hogar cerca del callejón Diagon. Sin embargo, llevaba mucho tiempo vacío, así que necesitaría una limpieza a fondo. Cain pensó que sería mejor contratar a un mago de limpieza profesional, aunque también consideró adquirir un elfo doméstico más tarde de la oficina de reasentamiento del Ministerio de Magia. Después de finalizar la compra de la casa en el callejón Diagon, Cain abandonó el mundo mágico a través del caldero choreante. Al regresar al mundo mugle en coche, Cain vio a una chica sentada en la puerta de su casa. En cuanto lo vio bajar del vehículo, corrió a su lado.
Pensé que no podría verte hoy, pero afortunadamente todavía hay tiempo, dijo Hermione Granger, radiante de emoción. Mis padres quieren invitarte a cenar para hablar de lo que hablamos hoy. Les gustaría charlar contigo, añadió con un entusiasmo contagioso. Chapter 65. C65. La cena preparada por la familia Granger fue bastante suntuosa. Aunque quizá no rivalizara con una comida de un restaurante de lujo, era evidente que la señora Granger había dedicado mucho esfuerzo a su preparación. La mesa estaba adornada con diversos platos, cada uno reflejando sus habilidades culinarias y su atención al detalle. Si Hermione no hubiera esperado a que Cain llegara, es probable que al menos la mitad de la comida se hubiera desperdiciado, un pensamiento que hizo que Cain se sintiera un poco culpable, pero también agradeció la hospitalidad de la familia Granger. Durante la cena, Cain compartió con los Granger detalles de su itinerario de la tarde. Ya compré una casa en el callejón Diagon, anunció, intentando sondear sus reacciones. Desafortunadamente, los trámites para abrir una tienda son bastante tediosos. Necesito solicitar la aprobación del Ministerio de Magia. De lo contrario, podría haber comprado una tienda hoy mismo. He oído que Oxmeade también es un lugar de reunión popular para los magos. Mientras Cain hablaba, reveló el contrato mágico que había obtenido. Tenía la huella de su mano y una foto. Los Granger quedaron visiblemente sorprendidos por la decisión de Cain y su capacidad para desenvolverse en las complejidades del mundo mágico. La casa en el callejón Diagon le había costado una asombrosa suma de 9.800 galeones, una suma que, para ellos, representaba casi un año de duro trabajo sin ningún gasto en comida o ocio. El mundo mágico sigue siendo muy atractivo para los muggles, continuó Cain. He oído historias de dragones de fuego y fénix que residen allí. Señor Granger, si no ve a estas criaturas mágicas con sus propios ojos después de oír hablar de ellas, podría arrepentirse el resto de su vida. Tiene toda la razón, señor Pent, respondió el señor Granger, con el interés despertado. Era evidente su curiosidad por el mundo mágico. Después de todo, el entusiasmo de Hermione por adoptar este nuevo entorno tenía que provenir de algo cautivador. ¿Pueden los muggles entrar al mundo mágico desde el callejón detrás del caldero choreante? Preguntó el señor Granger, genuinamente interesado en comprender mejor cómo interactuaban ambos mundos. Antes de que pudiera terminar su pregunta, Hermione intervino. Papá, el señor Cain no es un muggle en el sentido estricto de la palabra. Puede que tenga poderes mágicos, pero aún no puede usarlos. Preguntaré sobre esto cuando empiecen las clases. Se dice que el profesor Dumbledore es el mago más grande de este siglo, así que estoy segura de que tendrá las respuestas que necesitamos. El entusiasmo de Hermione era contagioso. En cuanto a los muggles, no pueden acceder al mundo mágico a menos que un mago los guíe. Todas las entradas están protegidas por hechizos que repelen a los muggles, y si no interactúan con magos durante un tiempo prolongado, los muggles gradualmente olvidarán la magia por completo. Una vez que Hermione comenzó a explicar, encontró un ritmo y su voz se animó mientras daba una conferencia sobre las complejidades del mundo mágico. Los padres Granger intercambiaron miradas divertidas, disfrutando de la animada explicación de su hija. Hermione sonrió de satisfacción tras compartir sus conocimientos, pero entonces recordó la importancia de la cena y comenzó a mirar nerviosamente a sus padres. Al notar su ansiedad, el señor Granger se aclaró la garganta y se dirigió a Cain. Señor Pent, nos complace mucho que valore el talento y las habilidades de Hermione. Agradecemos su interés en su futuro. Si es posible, nos gustaría invitarlo a ser el padrino de Hermione. Cain casi se atragantó con la papa que estaba comiendo. Tras tragarla, miró con incredulidad al señor Granger. Señor Granger, ¿está sugiriendo que me convierta en el padrino de la señorita Granger? Preguntó, aún incrédulo. Le resultó difícil creer que estuviera calificado para un papel tan importante, especialmente porque él y la familia Granger solo se conocían desde hacía unas pocas semanas. Su relación se había vuelto más cercana debido a las emocionantes noticias sobre el mundo mágico, pero todavía parecía prematuro asumir tal título. ¿Por qué querrías que fuera su padrino? Preguntó Cain, perplejo. Había muchos criterios para ser padrino, y sentía que no cumplía con la mayoría, además de que aún era relativamente desconocido para los Granger. El señor Granger explicó. ¿Cómo decirlo? Se trata de apoyo mutuo. Aunque estoy de acuerdo con que Hermione asista a la escuela en el mundo mágico, he deducido de sus conversaciones de los últimos días que, aunque la comunidad mágica es más pequeña, la discriminación por clases sociales es, por desgracia, bastante frecuente. Nos preocupa que Hermione pueda sufrir algún tipo de discriminación en ese entorno. Cain empezó a comprender la perspectiva de los Granger. Parecía que algunos de los detalles que había compartido con Hermione habían llegado a sus padres, pintando una imagen más realista de los desafíos que podría enfrentar. La idea de que su hija pudiera acabar en lo más bajo de la jerarquía social del mundo mágico los perturbaba profundamente. Una cosa era abrazar la magia, pero otra muy distinta era lidiar con los prejuicios que la acompañaban.
Esperamos que al invitarlo a una relación más cercana con nuestra familia, pueda ayudar a Hermione a superar cualquier desafío que pueda enfrentar. Agradecemos su inversión en su talento, que podría ser de gran beneficio para su futuro, concluyó el señor Granger. Cain reflexionó sobre la propuesta. Aunque era un poco inusual, reconoció el sentimiento subyacente. Los Granger intentaban asegurar que su hija tuviera un refugio en un mundo que podía ser duro e inflexible. Como había considerado ayudar a Hermione a lo largo de su viaje, tenía sentido formalizar ese vínculo. Bueno, señor Granger, sería un honor para mí ser el padrino de la señorita Granger, respondió finalmente Cain, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Una vez que Cain aceptó, el ambiente en la mesa se alegró considerablemente. Podía sentir la calidez de su creciente relación. Como ninguno de ellos era particularmente religioso, el concepto de una ceremonia de reconocimiento era informal, lo que les permitía eludir las costumbres tradicionales que podrían complicar su nuevo vínculo. Tras la aceptación del título por parte de Cain, Hermione pasó gran parte de sus vacaciones con él. Sus experiencias compartidas se convirtieron en un rico tapiz de aprendizaje y descubrimiento. Cain le presentó una variedad de textos que abarcaban los programas de primero a séptimo grado y diversos libros del mundo mágico. También le proporcionó materiales de alta calidad y calderos de primera calidad para preparar pociones. Hermione estaba ansiosa por practicar, e incluso intentó preparar pociones varias veces. Aunque muchos de sus primeros intentos fracasaron, Cain estuvo a su lado, listo para intervenir cuando las cosas amenazaban con salir mal. Esta dinámica mentor-alumno profundizó su conexión y fortaleció la comprensión de Hermione sobre la magia. Cain también llevó a Hermione a la casa del Callejón Diagon y le entregó una llave. Puedes elegir la habitación que quieras, le dijo. Simplemente aún no la han limpiado, así que no puedes quedarte aquí. Voy a solicitar al Ministerio de Magia abrir una tienda pronto, y también veré si puedo conseguir un elfo doméstico para que me ayude con la limpieza y el mantenimiento. La casa era espaciosa, con una sala de estudio especial y una zona dedicada a la preparación de pociones, probablemente dejada por el anterior dueño. El ambiente mágico conectó con Hermione, quien se enamoró del lugar al instante. Esto es increíble, exclamó, con los ojos brillantes de emoción. La casa representaba no solo un nuevo comienzo en el mundo mágico, sino también un refugio seguro donde su educación mágica podría prosperar. Mientras Cain planeaba su futuro en el mundo mágico, sintió que se consolidaba un propósito. Su inversión en Hermione no era solo económica. Se trataba de cultivar su talento y guiarla hacia un futuro brillante. En un mundo lleno de maravillas, peligros y oportunidades ocultas, Cain estaba decidido a ayudar a Hermione a navegarlo todo, asegurándose de que realmente pudiera convertirse en la bruja que estaba destinada a ser. Al final, la cena en casa de los Granger marcó el inicio de una hermosa alianza que llevaría a Hermione al corazón de la magia, guiada por su nuevo padrino. Juntos, explorarían la inmensidad del mundo mágico, enfrentando desafíos y celebrando triunfos mientras se abrían camino en este reino encantador. Chapter 66. C66. Desde que los elfos domésticos fracasaron en su guerra contra los magos, han sido subyugados y entrenados de forma servil durante generaciones. Distinguidos como criaturas mágicas, están sujetos a la supervisión del Departamento de Gestión y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia del Reino Unido. Los elfos domésticos libres son prácticamente inexistentes. El ministerio cree que un elfo doméstico ocioso supone una amenaza potencial para los magos y el mundo humano, con consecuencias que podrían ser más graves que las causadas por algunas bestias mágicas. Los elfos domésticos poseen habilidades mágicas y, a pesar de su condición de esclavos durante siglos, los magos han mantenido una postura vigilante hacia estas criaturas. Además, adoptar un elfo doméstico tiene un coste considerable. Se requiere un depósito de 5.000 galeones, lo cual muchos magos consideran excesivo. Sin embargo, este elevado depósito refleja el hecho de que los elfos domésticos no exigen salario. Una vez que reconocen a un amo, sirven a esa familia de por vida, salvo circunstancias extraordinarias. Por lo tanto, el compromiso financiero gira principalmente en torno al proceso de adopción. Para Cain, quien se considera perezoso, tener a alguien que lo atienda es más atractivo que hacer las tareas él mismo. Esta practicidad subraya su interés en adoptar elfos domésticos. Hermione también decidió visitar el Ministerio de Magia. En ese momento, Voldemort aún no había regresado y los mortífagos mantenían un perfil bajo. La comunidad mágica británica estaba relativamente segura, salvo por el peligroso callejón Nocturne y las zonas desiertas. Ansiosa por aprender más sobre el mundo mágico, la curiosidad de Hermione impulsó a Cain a acompañarla. Aparte del peculiar medio de transporte al Ministerio de Magia, la experiencia fue reveladora para Hermione. Era su primer encuentro con tantos magos fuera del Callejón Diagon, sobre todo en un órgano rector central de la comunidad mágica. Una vez que llegaron, guiados por el personal del ministerio, Cain y Hermione se dirigieron al cuarto piso del sótano.
Al salir del ascensor, Cain notó una reducción significativa en el número de magos en los alrededores, pero aún podía ver a varios en el pasillo. Se veía a una docena de magos moviéndose afanosamente, agarrando diversos documentos. Según el jefe Tom, la sala de control de gestión de animales fantásticos emplea el segundo mayor número de personal en el Ministerio de Magia, mientras que el Departamento de Cumplimiento Legal, Hogar de los Aurores, es el que más emplea. El ministerio existe principalmente para mantener la estabilidad dentro del mundo mágico. Su objetivo principal es combatir a los magos oscuros y, en segundo lugar, regular a las criaturas mágicas. Siguiendo las señales en la puerta de la oficina, Cain localizó rápidamente la oficina de reubicación de elfos domésticos. Tras explicar sus intenciones, el miembro del ministerio que lo atendió pareció desconcertado por un momento antes de continuar con el proceso. Esto es lo que necesitas saber sobre la adopción de un elfo doméstico, explicó, entregándole un formulario. Por favor, indique su dirección y el número de elfos que desea adoptar. Una vez que deje el depósito, podrá regresar a casa y esperar más información. La mayoría de los magos que buscan adoptar elfos domésticos son adinerados o simplemente están dispuestos a pagar los altos costos, lo que influyó en la actitud relativamente cordial del personal. Cain completó el formulario rápidamente. Después de depositar los fondos requeridos, el personal le informó que recibiría una respuesta dentro de 7 días sobre si podía adoptar a los elfos inmediatamente o si tendría que esperar. Una vez resuelto el asunto de los elfos domésticos, Cain preguntó si podía abrir una tienda. No existe una supervisión departamental específica al respecto. Principalmente, 2 departamentos de la División de Aplicación de la Ley dictan las normas. No se pueden vender artículos muggles ni nada relacionado con la magia oscura sin informar debidamente. En el primer caso, es necesario contactar con la Oficina de Uso Indebido de Artículos Muggles, mientras que en el segundo, es necesario notificar a la Oficina de Aurores. Operar una tienda en el Callejón Diagon sin las notificaciones apropiadas daría como resultado que los Aurores inspeccionaran el establecimiento diariamente. Esta visita fue principalmente informativa para Cain. Aún no estaba preparado para abrir su tienda, pero buscaba familiarizarse con los procesos necesarios. Planeaba regresar al Ministerio de Magia una vez que tuviera todo en orden. Tras terminar sus asuntos, Cain y Hermione regresaron. Se detuvieron en el Callejón Diagon para disfrutar de unos postres antes de dirigirse al caldero chorreante para una comida informal, ya que Cain no tenía afición por la cocina. Su ahijada, llena de energía al vivir nuevas experiencias, ejemplificó este entusiasmo durante su salida. Hermione había pasado toda la mañana corriendo junto a Cain, sin mostrar signos de fatiga. Ella le informó que se comunicaría con sus padres cuando regresara a casa, probablemente para hablar sobre las tareas escolares y los preparativos para el próximo trimestre. Hermione percibía el genuino interés de Cain por ella, lo que la impulsaba a cumplir sus expectativas. El mundo mágico la cautivaba cada vez más, y dedicaba más atención y energía a sus estudios. Después de saborear el último sorbo de su jugo, Hermione miró a Cain y dijo: «Padrino, quiero seguir aprendiendo a hacer pociones cuando regrese». «Claro que puedes, pero creo que tener una guía es esencial para dominar la ciencia de las pociones. Descubrirla por tu cuenta puede ser todo un reto, como probablemente te diste cuenta estos 2 días», Hermione aconsejó Cain. Tras acceder a su deseo, Cain profundizó en su perspectiva. Reconoció la inteligencia de Hermione, pero señaló que dominar la elaboración de pociones requiere más que conocimientos teóricos. Incluso la poción más simple requiere experiencia práctica y orientación. Te ayudaré a encontrar a alguien que te enseñe pociones. A un mes de que empiecen las clases, tener un mentor te facilitará un progreso significativo. ¿Qué opinas, Hermione? Gracias, padrino. Respondió con entusiasmo. Su rostro se iluminó de felicidad. Ya había percibido la profundidad del conocimiento que implicaba la elaboración de pociones, y la perspectiva de tener un mentor la emocionaba. Aunque sus padres habían recomendado a Cain como su padrino, pasar tiempo con él le hizo darse cuenta de cuánto la quería de verdad. Sin Cain, Hermione sentía que le costaría encontrar motivación, incluso inmersa en sus estudios. Ahora, con acceso a una gran cantidad de libros mágicos, incluidos los últimos lanzamientos de la librería, y una gran cantidad de materiales mágicos con los que experimentar, su situación mejoró enormemente. La idea de conseguir un profesor de pociones antes del inicio del curso escolar la emocionaba. Hermione reflexionó que, aunque sus padres la adoraran, probablemente no destinarían tantos recursos a sus estudios, dadas sus circunstancias. Cain, sin embargo, era diferente. Con sustanciosos galeones a su disposición, podía permitirse contratar a un maestro cualificado. Si bien no podría conseguir figuras de renombre como Snape o Horace, podría encontrar otros magos habilidosos o algunos graduados de Hogwarts que se destacaran en pociones y poseyeran suficientes conocimientos para ayudar a Hermione. Cain contactó a Tom, el dueño del caldero chorreante, para que le ayudara a encontrar un maestro adecuado.
Al enterarse de que Cain estaba dispuesto a pagar 50 galeones por el servicio, Tom aceptó con entusiasmo ayudarlo. Él consideró que esto era una tarea sencilla, simplemente encontrar un profesor de pociones para guiar a los jóvenes magos y brujas que aún no habían comenzado la escuela. Mientras los candidatos aprobaran el examen de pociones éxtasis y cumplieran con los estándares de Cain, Tom confiaba en encontrar varias opciones adecuadas. El número de personas cualificadas era limitado, pero con la generosa remuneración de Cain, debería ser manejable. Además de coordinarlo del profesor de pociones de Hermione, Cain recibió una respuesta del Ministerio de Magia 3 días después. Su solicitud de 2 elfos domésticos había sido procesada y el ministerio le informó que podría venir a recogerlos cuando le convenga. Chapter 67. C67. En 2 días, el viejo Tom le encontró a Cain un mago llamado Guiturl, que acababa de aprobar el examen de pociones de los éxtasis. Gui se había graduado de Hufflepuff hacía casi 3 años, pero aún no había conseguido un trabajo adecuado. A pesar de sus aspiraciones de construir una carrera en el mundo mágico, su certificación de pociones de éxtasis resultó relativamente inútil dentro del Ministerio de Magia. Las tiendas de pociones en el mundo mágico británico suelen tener socios y aprendices establecidos, lo que hace difícil para Gui encontrar un puesto que coincida con sus habilidades. Si el viejo Tom no lo hubiera contactado, Guiturl habría regresado a casa para heredar la panadería de su padre y ganarse la vida como muggle para mantener a su familia. Este escenario no es raro en el mundo mágico. Aunque podía preparar pociones, nadie las compraba sin la aprobación de una tienda de pociones reconocida. Una poción inofensiva podía fácilmente volverse peligrosamente tóxica sin la debida supervisión. En consecuencia, muchas personas prefieren pagar un poco más por pociones de fuentes establecidas como St. Mungo's Hospital o Sluggy Hingers Apothecary en lugar de comprarlas de proveedores desconocidos. Gui aceptó la invitación de Cain principalmente por el alto salario ofrecido. Al fin y al cabo, los aurores suelen ganar entre 1.500 y 3.000 galeones al año, mientras que Cain ofrecía 100 galeones a la semana. Aunque Gui solo trabajaría durante un mes, Cain reveló que si se desempeñaba bien, lo contrataría como aprendiz de pociones una vez que abriera su tienda. La estabilidad financiera de Cain ya le había sido demostrada de Gui a través de los elfos domésticos que había adoptado. Tales sirvientes siempre han sido un símbolo de considerable riqueza en el mundo mágico. Es imposible mantener a los elfos domésticos sin recursos familiares sustanciales. La presencia de 2 elfos domésticos confirmó la capacidad financiera de Cain. Tras considerarlo un momento, Gui aceptó la invitación de Cain. Con la promesa de convertirse en aprendiz de pociones, comenzó a preparar planes de clase para Hermione Granger, la ahijada de Cain. Además de reclutar a Gui, el logro más significativo de Cain fue la adquisición de 2 elfos domésticos, Phil e Isaac. Tras firmar el contrato con el Ministerio de Magia, estos 2 elfos domésticos pasaron a ser propiedad de Cain. El ministerio también le proporcionó un libro que describía las actividades prohibidas para los elfos domésticos. La primera regla establecía que no se les permitía tocar varitas, entre muchas otras restricciones. Sin embargo, estas reglas pueden ser definidas arbitrariamente por el ministerio, y Cain no tenía intención de adherirse a ellas. La sumisión de los elfos domésticos está profundamente arraigada, sobre todo en Phil e Isaac. Sabiendo que nunca lo traicionarían, Cain decidió empoderarlos. Por ejemplo, les permitió practicar magia ofensiva y usar varitas, ya que esto les permitiría protegerlo mejor a él y a Hermione. Estaba seguro de que los elfos aceptarían sus órdenes sin dudarlo. Además, supervisar a los elfos domésticos supone un reto para el Ministerio de Magia. Incluso si descubrieran que Cain toleraba el entrenamiento de elfos domésticos, probablemente solo se enfrentaría a una multa. La propiedad de los elfos permanece con Cain a menos que fallezca, por lo que se sintió seguro de sus decisiones. Tras mudarse Phil e Isaac a la casa de Cain, comenzaron a limpiar rápidamente. Phil era especialmente hábil cocinando y manteniendo el orden, mientras que Isaac era más reservado y no discutía la forma en que Phil abordaba sus tareas. Cain había emitido varias directivas después de que se convirtieron en sus sirvientes, incluida una regla crucial. Los elfos tenían prohibido causarse daño a sí mismos sin su permiso. Cain creía que la mejor forma de reparar sus errores era a través de la reflexión en lugar de la autolesión. Este método crearía un mayor valor para él como su amo, en lugar de incurrir en gastos médicos innecesarios debido a sus lesiones, lo que sería una pérdida para él. Cain inculcó este principio en Phil e Isaac, y ellos rápidamente lo aceptaron como su verdad rectora. Una noche, después de que Phil e Isaac limpiaran todo el edificio, Cain los llamó para conversar. «Phil, Isaac, ¿conocéis alguna magia de ataque?», preguntó. Al oír esto, sus saltones ojos verdes se abrieron de par en par, presas del pánico. Sus manos se agitaron, inseguros de dónde colocarse, mientras respondían con nerviosismo. «Maestro, jamás lo atacaremos». «Phil, necesito que me protejas».
Y cuando no esté, también debes proteger a mi ahijada, Hermione Granger. Por lo tanto, debes poseer cierta fuerza, ¿entiendes? Intervino Cain, enfatizando la importancia de su seguridad. Al escuchar las palabras de Cain, Phil e Isaac inmediatamente ignoraron la regla de que los elfos no podían practicar magia de ataque. Su preocupación por la seguridad de Cain superaba cualquier miedo a una reprimenda. Maestro, nuestra magia es algo diferente a la de los magos, pero nuestra magia de ataque es similar, explicaron. Al escuchar su respuesta, Cain comprendió las habilidades de los elfos domésticos. Su destreza mágica es fundamentalmente distinta a la de los magos, arraigada en sus diferentes identidades raciales. Los elfos domésticos nacen con habilidades mágicas innatas y a menudo realizan ciertos tipos de magia incluso mejor que los magos de sangre pura. Esta superioridad se debe en parte a que los elfos domésticos no usan varitas. Según Phil e Isaac, nunca las habían usado desde que nacieron, y no había fabricantes de varitas que las fabricaran específicamente para elfos domésticos. En consecuencia, carecían de conciencia de cómo las varitas podían mejorar su fuerza mágica. Cain entonces recuperó 10 varitas y les pidió a Phil e Isaac que eligieran una para familiarizarse con ella. Si resultaba útil, les pertenecería. También les ordenó borrar cualquier recuerdo de los testigos, ya que esto era parte de su solicitud. Mientras tanto, Hermione estudiaba diligentemente con Gumi cada día. Además de pociones, Gumi también podía enseñarle a Hermione sobre el conocimiento de hechizos desde el primero hasta el quinto año, lo que llevó a Cain a aumentar el salario de Gumi en 50 galeones semanales debido a la ampliación de sus horas de clase. Phil e Isaac se mudaron a la nueva residencia de Cain en el callejón Diagon, e Isaac residió allí permanentemente mientras Phil acompañaba a Cain en sus salidas. Con su protección, Cain se sentía seguro en ambos hogares. Phil e Isaac incluso lanzaron un hechizo protector básico alrededor de la casa, asegurando que cualquier persona con habilidades mágicas inferiores a las suyas no pudiera romper los encantamientos de los elfos. La sangre de dragón es increíblemente difícil de conseguir. Parece que, además de comerciar con magos poderosos, la única opción es probar suerte en el callejón Nocturne, reflexionó Cain en voz alta. Nunca se había aventurado en el callejón Nocturne por temor a ser estafado. Los magos oscuros pueden ser más despiadados que los capitalistas. Las experiencias de Cain con individuos ávidos de dinero le habían enseñado que, si bien como muchos solo querrían sus galeones, los magos oscuros podían ser capaces de cosas mucho peores, incluyendo la violencia. Sin embargo, adquirir artículos necesarios a través de canales formales era extremadamente difícil, incluso para algo tan esencial como la sangre de dragón, y mucho más para sustancias más raras como la sangre de unicornio o las lágrimas de fénix. Cain contempló hacer una donación a Hogwarts, recordando que la financiación siempre había sido un problema importante para la escuela. La influencia de Lucius Malfoy como administrador escolar probablemente provino de sus generosas donaciones. Tras considerarlo detenidamente, Cain decidió aventurarse en el callejón Nocturne. Como mínimo, esperaba recolectar sangre y muestras genéticas de algunas criaturas mágicas. Chapter 68. C68. Aunque el callejón Nocturne y el callejón Diagon están separados solo por una pared, ambos lugares presentan ambientes y atmósferas sorprendentemente diferentes. Al entrar en el callejón Nocturne, Cain sintió de inmediato la opresiva atmósfera de oscuridad que se cernía sobre el lugar. Las sombras bailaban sobre los adoquines y el destello ocasional de las linternas tenues proyectaba un brillo inquietante. Al adentrarse en el callejón, notó rápidamente las miradas depredadoras de los magos oscuros que acechaban. Al instante, fijaron su atención en él, un recién llegado a su territorio. Sin embargo, Cain no se inmutó. Cualquiera que se atreviera a causar problemas debía prepararse para una respuesta explosiva. Había venido preparado, con 5 placas explosivas y 10 kilogramos de explosivos. La muerte de su clon de sombra lo inquietaría un poco, pero sabía que para los habitantes del callejón Nocturne, el peligro era una realidad cotidiana. A pesar de la reputación de los magos oscuros, las casas cercanas permanecieron intactas, reforzadas por poderosos hechizos protectores lanzados sobre cada ladrillo. Era evidente que, incluso en un lugar sumido en la oscuridad, prevalecía cierta cautela. Los espectadores dudaron, prefiriendo observar en lugar de actuar, tal vez sopesando los riesgos de enfrentarse a alguien que parecía imperturbable ante su entorno. La confianza de Cain irradiaba de él, y sabía que tenía los medios para defenderse si surgiera la necesidad. Al acercarse a la tienda Bohembock, se tomó un momento para observar el entorno antes de entrar. La tienda estaba tenuemente iluminada y repleta de una variedad de artículos extraños y potencialmente peligrosos. Cain tuvo cuidado, asegurándose de no tocar nada sin saber qué podría ser. Bienvenido, estimado huésped. Se ve fuera de lugar. ¿Viene de otro lugar? Aquí encontrará lo que desee. Un hombre delgado y fibroso de mirada penetrante emergió de detrás del mostrador, golpeando rítmicamente la mesa y mostrando una sonrisa fingida que denotaba oportunismo.
Espero que tus afirmaciones sean ciertas, respondió Cain con frialdad. Los galeones no son un problema para mí, siempre y cuando puedas conseguir todo lo de esta lista. Recuperó el pergamino con los artículos que buscaba y lo deslizó por el mostrador. La expresión de Bohimbok cambió drásticamente al mirar la lista. Su sonrisa se desvaneció y se transformó en algo parecido a la sorpresa al leer los artículos solicitados. Nadie puede conseguir estas cosas. El Fénix es una criatura rara, claramente documentada en el mundo mágico británico de Hogwarts. Nadie se arriesgaría tanto por un unicornio, balbuceó, visiblemente nervioso. ¿Dices que, además de esos dos, puedes conseguir a los demás? ¿Incluyendo a Félix Felicis? Insistió Cain con tono firme. La tienda Bohimbok tiene conexiones que se extienden hasta Rumanía. En cuanto a Félix Felicis, se puede arreglar, siempre que tengas los galeones, respondió Bohimbok, recuperando algo de compostura. Cain consideró esta información cuidadosamente. Si Bohimbok realmente podía conseguir carne y sangre de dragón, entonces adquirir los componentes de otras criaturas mágicas sería factible. Sin embargo, la dificultad de conseguir un fénix y un unicornio persistía. Si Cain realmente deseaba estos raros objetos, probablemente tendría que buscar a Dumbledore. 2000 galeones, dijo Bohimbok con un brillo de codicia en los ojos. Es solo un depósito. Vuelve en 20 días y tendré lo que necesitas. Mientras la mención de galeones flotaba en el aire, Cain pudo ver la emoción en el rostro de Bohimbok. Además de arreglar ese gabinete que mencionaste, tendrás que asegurarte de que el pago llegue más tarde. Cain decidió no responder verbalmente, sintiendo que el asunto estaba resuelto. Sin embargo, Bohimbok añadió, este armario es un par. Si no encuentras el otro, arreglarlo no servirá de nada. Su insinuación era clara. Sabía algo sobre el paradero del segundo armario. En ese momento, otra figura idéntica a Cain entró en la tienda de Bohimbok. Los ojos de Bohimbok se abrieron de par en par, incrédulo, al ver al otro clon de sombra de Cain. Pero entonces, lo asaltó la realidad. La poción multijugos. Reconoció su potencial para engañar, pero tomarla también era señal de cobardía. En el callejón Nocturne, era mejor imponerse mediante la fuerza que con subterfugios. Bohimbok razonó que su propia seguridad residía simplemente en cobrar el dinero, independientemente de si el otro yo de Cain tenía malas intenciones. Si algo saliera mal y Cain muriese en el callejón, Bohimbok se embolsaría fácilmente 2000 galeones. Una vez confirmada la transacción, Bohimbok despidió a Cain con un gesto, indicando que no había ningún problema. Cain no sintió la necesidad de demorarse, pues prefería comprar más artículos del mercado negro. Sin embargo, era profundamente consciente de su propia falta de conocimiento sobre los artefactos oscuros. Las compras apresuradas podían tener graves consecuencias. Incluso los materiales y pociones que acababa de adquirir serían examinados por su elfo en busca de rastros de magia negra cuando regresara a casa. Buen viaje, señor, gritó Bohimbok mientras Cain salía. Deberías estar orando por los demás, respondió Cain crípticamente, dejando la tienda atrás. Tras la partida de Cain, Bohimbok recogió apresuradamente los 2000 galeones, con la curiosidad por la confianza de Cain carcomiéndolo. Decidió seguirlo discretamente, con ganas de observar desde la distancia. Justo cuando salió, una explosión ensordecedora resonó a lo lejos. Sonó como un trueno que atravesó el aire, conmocionando a Bohimbok hasta la médula. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo, momentáneamente aturdido. Al recuperar la compostura, se lanzó un hechizo protector, uniéndose a la multitud de magos oscuros que se dirigían hacia el origen de la explosión. Al acercarse, Bohimbok empezó a oír a magos gritando aterrorizados. Ese mago desconocido acaba de estallar de la nada. Gritó uno de ellos. Eso sí que fue magia oscura poderosa. Eran como gemelos, idénticos entre sí. Exclamó otro mago. Recopilando información a medida que avanzaba, Bohimbok corrió de vuelta a su tienda con el corazón acelerado. Nunca imaginó que un cliente desataría una magia tan caótica simplemente por un desacuerdo. La devastación resultante probablemente se cobró las vidas de 4 o 5 magos oscuros que habían habitado durante mucho tiempo en Nocturne Alley. Al regresar a su tienda, Bohimbok vio una nota en el mostrador que decía: no olvide la hora de la transacción, señor Bohimbok. ¡Qué loco!, murmuró, temblando ligeramente. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, se apresuró a preparar los artículos para la transacción. Reconoció que no podía permitirse el lujo de cometer errores en este negocio, o las consecuencias superarían con creces los 5000 galeones. La noticia de la explosión se extendió rápidamente, atrayendo la atención de los aurores del Ministerio de Magia. Normalmente, los aurores evitaban el callejón Nocturne a menos que hubiera problemas importantes, pero la conmoción de la explosión fue imposible de ignorar. Mientras tanto, tras la muerte del clon de sombra de Cain, sintió una extraña sensación mientras sus ojos brillaban ligeramente rojos.
El repentino regreso de Chakra, cargado con los recuerdos de su muerte, dejó un rastro inquietante. Sin embargo, Extremis reparó rápidamente cualquier daño en su mente, restaurando su concentración. Momentos después, llamaron a la puerta. Phil abrió, revelando la orgullosa figura de Hermione, que entró dando saltos, incapaz de ocultar su alegría. Gracias, Phil. Exclamó al entrar, lo que dejó a Phil algo nervioso. Finalmente, se retiró al sótano, abrumado por la emoción. Padrino Cain, he progresado. Esta es la poción para tratar la sarna, y Gui dijo que mis resultados fueron excepcionales. Dijo radiante. Es increíble, como se esperaba de mi talentosa ahijada. Sabía que sobresaldrías. Pero Hermione, deberías descansar bien. Si quieres, puedo enseñarte Londres, sugirió Cain, al notar sus ojeras. Sintió la responsabilidad de asegurarse de que no se esforzara demasiado. Además, hay una cosa más que me gustaría preguntarte. Cuando empiecen las clases, espero que me ayudes a entregarle una carta al profesor Dumbledore en Hogwarts. Chapter 69. C69. Cain tuvo un raro período de paz. Tras pasar un día jugando con Hermione en Londres, centró su atención en el mundo de la gente común. Utilizando varios clones de sombra, empleó la técnica de transformación combinada con recursos monetarios para despejar el camino, consiguiendo finalmente varias tarjetas de identificación. Con ellas, Cain cambió algunas libras y se aventuró en la bolsa de valores con la esperanza de ganar algo de dinero extra. Este año presentó una excelente oportunidad para la acumulación de riqueza, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Todas las ganancias que deberían haberse obtenido ya habían sido confiscadas por los oligarcas financieros. Así, Cain tuvo que depender únicamente de su memoria, lo que le permitió ganar una modesta suma. Aún así, logró multiplicar su fortuna. Cain pretendía usar este dinero para intercambiarlo por oro, que luego podría intercambiarse por recursos mágicos en el mundo mágico. La mitad del dinero que ganaba lo destinaba al desarrollo de las fortalezas locales, mientras que la otra mitad se reservaba para comprar oro. Tras obtener su estatus legal, Cain ya no necesitaba depender de una empresa de seguridad para alquilar una casa como antes. Ahora podía invertir legítimamente en negocios como ciudadano local. Confió estas tareas a sus clones de sombra. Actualmente, Cain poseía una gran cantidad de chakra. Tras separar 3 clones de sombra, cada uno podía mantener la técnica de transformación durante un día entero sin levantar sospechas. Los efectos secundarios del uso de clones de sombra también fueron mitigados por el virus Extremis, que procesó eficazmente la considerable afluencia de recuerdos. Comprendió los recuerdos de sus clones de sombra sin complicaciones, lo que le permitió evitar posibles problemas. Aunque había magos presentes, el ninjutsu de Cain estaba a la altura de la magia, en particular la combinación de clon de sombra y técnica de transformación. Este método se había vuelto notablemente efectivo, similar a las tácticas empleadas por los terroristas que utilizan bombas humanas. En el Callejón Diagon, Cain mantuvo un perfil bajo, especialmente desde que el Ministerio de Magia había enviado aurores a la intersección del Callejón Diagon y el Callejón Nocturne para investigar el reciente aumento en las actividades de los magos oscuros. Afortunadamente, la última explosión ocurrió en Nocturne Alley, cobrándose las vidas de magos oscuros. Si hubiera ocurrido en el Callejón Diagon, las consecuencias para el ministro Fudge habrían sido nefastas. El profeta sin duda habría dedicado 3 páginas a detallar su incompetencia. En consecuencia, los aurores habían estado trabajando horas extra, esforzándose por demostrar el compromiso del ministerio en erradicar el mal, incluso si no podían identificar al cerebro detrás de la explosión en el Callejón Nocturne. A medida que pasaban los días antes de que comenzara el año escolar de Hermione, Cain permaneció en el Callejón Diagon, manteniéndose solo y solo ocasionalmente aventurándose a comprar comida del mundo mágico. Desafortunadamente, muchos postres mágicos requerían poder mágico para su producción, lo que imposibilitaba la industrialización masiva. De lo contrario, Cain reflexionó que fácilmente podría haberse convertido en un magnate de los postres en el mundo Marvel. A medida que se acercaba el comienzo de la escuela, Cain se preguntó cuántos días quedaban. «Padrino Cain, mira mi trabajo», exclamó Hermione al entrar en la habitación. Con un movimiento de varita, mantuvo el encantamiento levitatorio con orgullo. Frente a ella flotaban 2 frascos de pociones. Uno contenía agua de vida y muerte, mientras que el otro contenía un tónico de sangre. ¿Ves? Gui la elogió como la poción perfecta. Se ve muy bien, Hermione. Me llevaré estas 2 botellas para mi colección, por si acaso me hago daño, respondió Cain, tomando las pociones. No escatimó en elogios. Para una chica de su edad que se deleitaba con la aprobación, Cain sabía que el refuerzo positivo era esencial. Mientras Hermione sobresaliera, Cain estaba más que dispuesto a colmarla de elogios. En cuanto a la disciplina más estricta, sabía que Gui y los profesores de Hogwarts se asegurarían de que Hermione mantuviera los pies en la tierra. De ser necesario, Cain también podría adoptar ocasionalmente el papel de figura severa.
Estaba destinado a ti, padrino, dijo Hermione, su felicidad evidente al aceptar el cumplido. Durante su tiempo con Gui, Hermione había estudiado con diligencia las pociones y hechizos de primer grado, dominándolos rápidamente a pesar del ritmo acelerado. Con esa base, ahora tenía tiempo de sobra para profundizar en otras materias y leer extensamente. Gui incluso la había animado a relajarse antes de empezar las clases, sugiriendo que combinara su tiempo con actividades de ocio. Sin embargo, Cain sospechaba que Hermione seguiría siendo exigente consigo misma y no perdería ni un segundo. Podría proporcionar a los Granger actualizaciones sobre el progreso de Hermione para ayudarlos a guiarla, aunque notó un cambio peculiar. Los Granger parecían menos inclinados a preguntar sobre el progreso de Hermione recientemente, lo que quizás indica una tendencia a una crianza sin intervención. ¿Es Félix Felicis? Se preguntó Cain en voz alta mientras inspeccionaba la poción en su mano. La poción de la suerte podía alterar la suerte ilusoria, pero su efecto se centraba más en transformar al usuario que en otorgar verdadera fortuna. Era importante no consumir demasiado, ya que cantidades excesivas podrían provocar efectos secundarios negativos como somnolencia o mareos. Tras adquirir la poción de Bohimbok, Cain optó por no llevársela directamente a casa. En su lugar, encargó a alguien que verificara su autenticidad. A su regreso, encargó a Phil e Isaac que la inspeccionaran en busca de cualquier rastro de magia negra, asegurándose de que fuera segura. Félix Felicis no podía conservarse indefinidamente. Era mejor consumirlo antes de su fecha de caducidad. No tenía sentido comprarlo solo para descubrir que sus efectos habían expirado. Afortunadamente, Cain contaba con una mochila espacial, lo que disipaba esas preocupaciones. Félix Felicis, aunque difícil de elaborar, no era una obra maestra excepcional. Un par de botellas circulaban en el mercado cada año, lo que facilitaba la adquisición o elaboración de más. Cain decidió dividir el Félix Felicis en 3 porciones, según lo recomendado por el dueño de la tienda de pociones Slugenhingers. Tomar un tercio de botella a la vez se consideró la dosis óptima. Tenía la intención de quedarse con uno para él, experimentar con otro y darle la última porción a Hermione, ya que su ahijada merecía la oportunidad de experimentar sus efectos. En cuanto a la carne y la sangre de otras criaturas mágicas, Cain las mantuvo a salvo, planeando investigar su compatibilidad con el nuevo virus Extremis una vez que regresara a casa. Cain tenía la intención de quedarse hasta después del comienzo de las clases, ya que coincidía con el momento de responder a la solicitud del Ministerio de Magia para abrir una tienda. También esperaba pedirle a Hermione que le entregara una carta de Dumbledore de su parte cuando comenzaran las clases. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el día de la reapertura de Hogwarts. Ese día, Cain decidió probar Félix Felicis. Tras beberlo, sintió una oleada de claridad mental mientras otras emociones complejas se disipaban, permitiéndole entrar en un estado más racional. Con esta mayor claridad mental, Cain redactó una carta de Dumbledore. La carta contenía aproximadamente un tercio de saludos y elogios, un tercio de expresiones de añoranza por Hogwarts y el resto, un reflejo de su tristeza como Skip que no podía comprender plenamente las alegrías de la escuela de magia. También incluyó una donación de 5.000 galeones para apoyar la educación de Hogwarts, junto con una declaración de transferencia de fondos de Gringotts, que permitía a quien recibiera la declaración retirar 5.000 galeones de la bóveda personal de Cain. Hacia el final de la carta, Cain preguntó sobre la posibilidad de comprar sangre y tejidos corporales de Fénix, ofreciendo pagar 30.000 galeones por el privilegio. Chapter 70. C70. Mamá, papá y padrino, envíenme aquí. Voy a subir al auto, anunció Hermione con la voz llena de emoción mientras empujaba su maleta hacia la entrada de la estación King's Cross. Se volvió hacia los Granger y Cain, su padrino, que estaba junto a ellos, lleno de orgullo y un toque de melancolía mientras se preparaban para despedirla. Hermione tenía la opción de estirar mágicamente su bolso para que cupieran todas sus pertenencias, pero Whittle, su mentor durante el verano, le había aconsejado que los estudiantes de primer año no debían confiar demasiado en su magia. Era mejor no ser independientes, especialmente porque tendrían elfos domésticos en Hogwarts para ayudarlos con su equipaje. Así, optó por no gestionar su propia maleta, que contenía no solo ropa sino también algunos equipos mágicos de primera línea, incluidos guantes de cuero de dragón y un caldero de calidad, gracias al apoyo financiero de su padrino. Padrino, le enviaré tu carta al profesor Dumbledore, ten la seguridad, dijo con seguridad, enderezando su postura mientras hablaba. Tras un mes de riguroso estudio con Gui, Hermione se sentía completamente preparada y sorprendentemente tranquila para su primer día en Hogwarts. Había absorbido suficiente conocimiento como para sentirse casi tan capaz como una estudiante de segundo año, habiendo dominado hechizos y pociones que le serían muy útiles en su formación mágica. Entonces, por favor, Hermione, si necesitas algo mientras estoy en el extranjero, no dudes en contactar a Phil, Isaac o Gui, respondió Cain con voz cálida pero ligeramente ansiosa. Quería asegurar que Hermione tuviera una transición fluida a su nueva vida en Hogwarts.
Le aseguró que el asunto de su primer año podría gestionarse mediante los elfos domésticos y su mentor Gui, afirmando su papel como su segunda maestra durante su ausencia. Cain había contratado a Gui como dependiente, tras haber obtenido recientemente una licencia comercial del Ministerio de Magia. Su nueva tienda de comestibles en el callejón Diagon estaba lista para abrir, lo que le permitía reciclar pociones y materiales mágicos, además de vender algunos brebajes elaborados por Gui. Cain tenía la gran ambición de coleccionar productos alquímicos raros, pero desconfiaba del posible engaño de magos sin escrúpulos. Confiaba en la experiencia de Gui en pociones y materiales mágicos, convencido de que su amigo podría ayudarle a navegar por las complejidades del mercado. En su búsqueda por adquirir ingredientes mágicos raros, Cain había tomado medidas para buscar a Newt Scamander, un reconocido magizoólogo, con la esperanza de aprender sobre la esquiva sangre y carne del Fénix. Visitó varias librerías para recabar información sobre el paradero de Scamander, pero los dependientes no le ayudaron. Sin inmutarse, Cain le dejó una carta, expresándole su admiración y la esperanza de que le llegara. Incluyó una donación destinada a la protección de criaturas mágicas y preguntó específicamente sobre el material genético del Fénix. Una vez a bordo del expreso de Hogwarts, Hermione encontró un compartimento vacío y se acomodó. Poco después, un chico regordete llamó a la puerta, con aspecto vacilante. Hermione aprendió que su nombre era Neville Longbottom, un compañero de primer año que, como ella, provenía de un entorno complejo. A pesar de su crianza, Hermione conservó su deseo innato de ayudar a los demás, y cuando Neville se presentó, lo recibió con entusiasmo. Cuando comenzaron a charlar, el amplio conocimiento de Hermione sobre hechizos y criaturas mágicas impresionó a Neville, quien sintió una mezcla de admiración y timidez en su presencia. Hermione, a quien le encantaba interactuar con los demás y compartir sus conocimientos, se encontró disfrutando de la conversación. Cuando Neville descubrió que su sapo había desaparecido, Hermione ofreció su ayuda de inmediato, deseosa de ayudar a su nuevo amigo. No te preocupes, Neville. Encontraremos tu sapo, le aseguró con una sonrisa decidida. Los dos se pusieron en marcha en el tren, preguntando educadamente a sus compañeros si habían visto un sapo. Hermione era considerada, se aseguraba de no invadir el espacio de nadie y mantenía una actitud alegre incluso cuando recibía respuestas de mal humor. Mientras se dirigían al siguiente vagón, Hermione notó que un grupo de 3 estudiantes de primer año se reunían afuera de otro compartimento, bloqueando la entrada. Curiosa, se acercó a ellos, con la esperanza de que hubieran visto el sapo de Neville. Disculpen, ¿puedo molestarlos? ¿Han visto un sapo? ¿Es de Neville Longbottom?, preguntó cortésmente. Un chico, pálido y presumido, le sonrió con suficiencia. ¿Neville? ¿Ese chico Longbottom que no parece de pura sangre? Dudo que esta vez encuentre a su mascota. La próxima vez, podría olvidar el camino a casa, se burló, provocando la risa de sus compañeros. Hermione sintió una oleada de indignación por su crueldad. ¿Por qué te ríes de Neville? Que no sea sangre pura no significa que merezca que se burlen de él. Incluso fuera del mundo mágico, ese tipo de comportamiento es descortés, replicó ella, con su pequeña figura erguida y con convicción. Había escuchado historias de su padrino sobre los prejuicios en el mundo mágico, pero esta era la primera vez que lo experimentaba de primera mano. ¿Sin educación? Parece que no conoces la historia de las familias de sangre pura, sangre sucia e ignorante, se burló el chico, con la voz llena de desdén. Hermione sintió que apretaban su varita con más fuerza, escondida discretamente en la manga. No estaba del todo segura de qué hacer, pero no dejaría que la intimidaran, ni a ella ni a Neville. Justo cuando se preparaba para responder, una voz desde el interior del compartimento interrumpió sus pensamientos. Draco Malfoy, gritó un chico llamado Harry Potter, identificando al presumido estudiante de primer año. Ese es su nombre. Animada por la intervención de Harry, Hermione continuó. Entonces, Draco Malfoy es de una familia de sangre pura, ¿eh? Deberías aprender modales. Malfoy, al darse cuenta de que no podía intimidar a Hermione, intentó lanzar un hechizo para silenciarla. Pero antes de que pudiera terminar, Hermione replicó rápidamente. ¡Silencio! Gritó, silenciándolo. La expresión de Malfoy se tornó de asombro al darse cuenta de que ya no podía hablar. Parece que tú tampoco encuentras tu sapo aquí, Neville. Sigamos buscando, dijo Hermione, intentando aliviar la tensión y alejándose de los matones. Cuando se marcharon, Neville parecía aliviado y confundido al mismo tiempo. Gracias, Hermione. Nunca nadie me había defendido así. Tras registrar el tren a fondo, finalmente abordaron los barcos rumbo a Hogwarts. Fue allí donde Hagrid señaló el sapo perdido de Neville, para alivio de todos. El estado de ánimo de Hermione mejoró al ver a Neville acunando a su mascota en sus brazos y sintió una sensación de logro por haber ayudado a su amiga. Sin embargo, su felicidad duró poco, pues volvió a ver a Draco Malfoy. El encuentro le dejó un sabor amargo. Estaba decidida a no dejar que tales prejuicios afectaran sus estudios ni sus amistades.
Ahora estaba más concentrada en su tarea principal: entregar la carta de su padrino al profesor Dumbledore. La ausencia de Cain en Londres la obligaba a actuar con rapidez para ayudarlo. Al día siguiente, Hermione aprovechó una oportunidad después de clase. Con la mano alzada, se acercó a la profesora McGonagall, con el corazón ligeramente acelerado. «Profesora, tengo una carta de mi padrino para el profesor Dumbledore. ¿Podría entregársela, por favor?», pidió con voz firme a pesar de los nervios. McGonagall asintió, tomando la carta con una sonrisa tranquilizadora. «Por supuesto, Hermione. Me aseguraré de que le llegue», respondió. Mientras Hermione se alejaba, sintió que se le quitaba un peso de encima, lo que le permitió concentrarse plenamente en sus estudios. En la oficina del director, la profesora McGonagall llegó y dejó la carta sobre el escritorio de Dumbledore. «Dumbledore, creo que deberías echarle un vistazo. Me la dio el padrino de un estudiante. Parece que no sabe tu dirección». Dumbledore, intrigado, abrió la carta y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer el nombre. «Ah, creo que conozco a este caballero. Parece que también contactó con Newt Scamander», reflexionó en voz alta. «¿Señor Pent?», preguntó McGonagall, ajustándose las gafas mientras se acercaba para leer la carta. «Interesante. Supuse que era simplemente un mugle, pero parece que tiene una gran conexión con nuestro mundo». «Sí, claro. ¿Pero qué crees que deberíamos hacer?». «La decisión final recae en ti, como siempre», dijo, mirándolo expectante. La profesora McGonagall respetaba el criterio de Dumbledore, sobre todo en asuntos relacionados con criaturas mágicas. «¿Solo yo puedo tomar esta decisión? Aunque Cornelius Fudge apoye mis acciones, percibo su miedo subyacente a mi poder. Pero no soy Tom Riddle», respondió Dumbledore, acariciando pensativo las plumas de Fawkes. Tras un momento de silencio, tomó una decisión. «Esto será lo mejor para Hogwarts, ¿verdad, Fawkes?». El Fénix emitió un suave trino en respuesta, como si estuviera de acuerdo. Con eso, Dumbledore expuso sus planes, sabiendo que tanto el futuro de Hogwarts como las criaturas mágicas que protegían se beneficiarían de esta nueva colaboración.